querido público. En esta oportunidad vengo en representación de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, APINEMA, con la finalidad de continuar con este ciclo de videoconferencia, tratando de conmemorar un aniversario más del Día Internacional de las Matemáticas, que se celebró el 14 de marzo. El Día Internacional de las Matemáticas es un proyecto que fue creado por la Unión Matemática Internacional y fue proclamado por la UNESCO. Nosotros, como Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, lo que queremos es, y para esto hemos desarrollado un ciclo de videoconferencias de educación matemática que son gratuitas y que está dirigido a docentes de todos los niveles educativos, a nivel nacional e internacional. El tema de celebración de este año, del 2024, que nosotros hemos considerado es Jugando con las Matemáticas. Este cuarto ciclo de videoconferencias, lo que se inició hace 4 años, en que se quiere celebrar o conmemorar un Día Internacional de las Matemáticas, el día 14 de marzo, se inició el 2 de marzo y terminará el 6 de abril de este año. Y como les decía anteriormente, es pues un ciclo gratuito y dirigido a docentes de todos los niveles educativos. En esta oportunidad quiero presentar a la magíster Candy Ordóñez, que nos va a dar la 5ª videoconferencia. El tema que ella va a desarrollar es recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Esta conferencia tendrá en su primera parte la exposición de la magíster Candy Ordóñez, y en la segunda parte lo que vamos a hacer son pedir las preguntas del público para que de una manera ordenada se pueda la magíster Candy Ordóñez responder esas preguntas. Entonces, a continuación, quisiera yo presentar a la magíster Candy Ordóñez para que comience a desarrollar la exposición que ha sido encomendada. Muchas gracias, magíster Candy, por su apoyo en la celebración del Día Internacional de las Matemáticas con esta 5ª videoconferencia. Muchísimas gracias, María del Carmen, por la presentación. Muy buenas noches, estimados docentes, o quizás algunos también están como formadores de docentes. Muy buenas noches, bienvenidos a esta 5ª videoconferencia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y bueno, como ya se ha mencionado, la videoconferencia 5, el tema que se va a desarrollar es sobre los recursos didácticos para la enseñanza de la matemática, ¿no? Y vamos a iniciar esta primera parte, ¿no?, con un caso, ¿ya?, que es el que tenemos a continuación, que dice: Luis ha trabajado la noción de multiplicación con sus estudiantes de 4º grado de primaria, y en sus sesiones ha dedicado tiempo en trabajar el algoritmo de la multiplicación. Ella a veces piensa que está bien lo que hace, ¿no?, pero cuando observa los errores de sus estudiantes se desalienta. Por ejemplo, no entendía cómo hacía Felipe, pero su resultado era incorrecto cuando desarrollaba, por ejemplo, esta multiplicación, ¿no? 47 por 2 y le resultaba 104. Entonces, a partir de este caso que tenemos sobre esta profesora Luisa, ¿no?, frente a este error que tiene, que está presentando su estudiante y su sentir también de ello, quisiera saber, ¿no?, qué opinión tiene sobre el actuar de la profesora. Y para eso les voy a invitar, ya, a que ustedes puedan dar su respuesta a través del Menti, ¿sí? Lo acabo de compartir por el chat. Ya, ahí ya lo tienen. Así que pueden ingresar en el Menti y dar su respuesta. Veo que siguen ingresando. Bienvenido Domingo, de México. A ver, vamos entonces a retroceder al caso del que justamente
justamente quisiera su opinión. Ahí está. Vamos a dar unos 3 minutitos para que puedan ingresar a ese enlace que ya ustedes lo pueden ubicar en el chat y puedan dar su respuesta, ¿no? ¿Qué opinión tienen respecto a este caso de Luisa? ¿Qué opinión tienen frente a esta profesora Luisa, ¿no? Que con sus estudiantes de 4º grado de primaria ha venido trabajando en varias sesiones el algoritmo de la multiplicación, ¿no? Ella cree que está haciendo bien en trabajar esa noción de multiplicación de esa manera, pero a la vez ha notado que uno de sus estudiantes presenta dificultades, ¿no? Un error ahí al utilizar el algoritmo. Vamos a tener entonces otra respuesta más. Otra dice, es una forma de enseñanza tradicional. También tenemos por aquí otro comentario que es, la docente debería revisar sus estrategias de enseñanza para poder reconocer de qué manera piensa el alumno. Bien, ¿no? Esa es una etapa, ¿no? En el que el docente tendría que reflexionar frente a la forma o el tratamiento pedagógico que está dando esa noción, ¿no? También tenemos otra opinión que dice llamar la atención comparándolas con otros procedimientos, ¿no? Y vamos teniendo otros comentarios más, como es el siguiente. Es importante que explore otras formas de realizar la multiplicación. Muy bien, ¿no? Eso también es que para multiplicar no tenemos solamente el único camino, el algoritmo, ¿no? Sino que también hay otras formas de poder trabajar esta noción matemática, que es la multiplicación, ¿no? Por ahí tenemos otra opinión, también dice, debería usar material concreto como apoyo. Aquí ya tenemos una sugerencia pedagógica, ¿no? Más abajo tenemos otro comentario y dice, se trata de un error ocasional en un cálculo específico, ¿no? Entonces aquí ya este comentario va directamente a ese error matemático que está presentando el estudiante, ¿no? Luego tenemos otro comentario más que dice, es una forma tradicional, pero algunas veces los estudiantes se equivocan, seguro no tiene mucho conocimiento sobre el tema, que en este caso sería la multiplicación, ¿no? Otra vez estamos mencionando que esta estrategia, esta forma de enseñanza es la tradicional, ¿no? También tenemos otro comentario que es, yo creo que no debería frustrarse, sino que debería pedir a su alumno que justifique su procedimiento, quizás el fallo, por qué sumó la reserva a la decena del factor en vez de sumar la reserva, dice después, ¿no? Claro, ahí lo que el estudiante tiene, a ver, recordemos que la multiplicación que se ha presentado era 47 por 2, ¿no? Y el resultado que el estudiante presenta es 104. Lo que pasa que a ese 7 por 2, que es 14, y ese 1 que lleva, le ha sumado a el 4, ¿no? Que está en la decena. Entonces, por eso es que 5 por 2 luego ha colocado 10, ¿no? Es lo que podemos deducir. Pero me parece muy importante este comentario, ¿no? Que dice, debería pedir a su alumno que justifique su procedimiento. Ese es algo, un aspecto, un punto importante, es que nosotros como docentes tenemos esa oportunidad de preguntar a nuestro estudiante, ¿y por qué colocaste este resultado? ¿No? ¿Qué hiciste para obtener ese resultado? Entonces, el estudiante nos va a explicar cuál ha sido esos pasos que él ha seguido para obtener ese resultado, ¿no? Y a partir de ello, nosotros como docentes podemos identificar cuál es ese error que está presentando, ¿no? Cuál es esa dificultad, ese obstáculo que se está dando ahí. Bien, creo que por aquí hay algún comentario más. Lili Rosas dice, fallos en la aplicación de la técnica operativa. Lo más probable es que el estudiante no haya construido aún la noción de multiplicación. Así es, ¿no? Probablemente
no tiene consolidado todavía la noción de multiplicación, ¿no? Por eso es que está presentando esa dificultad. Bien, muchísimas gracias. Creo que he compartido todos los comentarios. Y solo para ir cerrando con este caso, que me parece un punto importante, el hecho de que podamos reflexionar, ¿no?, sobre el actuar de esa profesora, pero también nos invita a que nosotros reflexionemos, ¿no?, en nuestra labor pedagógica, cómo es que trabajamos ciertas nociones matemáticas, ¿no? De qué forma las introducimos, de qué forma venimos reforzando ciertas nociones matemáticas, o cuando vamos a construir una noción matemática con nuestros estudiantes, cómo es que lo hacemos, ¿no? Entonces, no solamente queda en el hecho de que elaboremos nuestras sesiones de aprendizaje, las apliquemos con nuestros estudiantes, también tiene que haber una parte de reflexión de qué, y resaltando, ¿no?, los aspectos positivos que puede presentar, ¿no?, cuando hemos aplicado nuestra sesión de aprendizaje, pero también seguramente hay algunos aspectos por mejorar, ¿no? Entonces, y ustedes incluso cuando han hecho los comentarios han dado algunas sugerencias, ¿no?, de la forma de cómo podría trabajarse. Por ahí decían, pueden presentar o trabajar con algún material, ¿no?, quizás manipulativo. Por ahí vi otro comentario también de que no presentar a la multiplicación y como que todo terminara utilizando el algoritmo, ¿no?, sino que también hay otras formas de multiplicar. Y justamente, ¿no?, cuando damos esas formas de que el estudiante pueda presentar, ¿no?, diferentes estrategias de cómo multiplicar, le estamos dando justamente esa oportunidad a que el estudiante pueda desarrollar esta capacidad del usar estrategias. Bien, entonces a partir de este caso, no podemos nosotros darnos pie a pensar de que hay diversos recursos que nosotros podemos usar como medio, ¿no?, para poder buscar construir alguna noción matemática, reforzar o consolidar una noción matemática, ¿no? Entonces, justamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros como recursos didácticos? Se dice que son todos aquellos instrumentos que por una parte ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra facilita a los alumnos, ¿no?, al logro de los aprendizajes esperados. Entonces, cuando hablamos de recursos didácticos, en eso están inmersos ya sean materiales, ¿no?, estructurados, materiales no estructurados, recursos tecnológicos, juegos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un paquete amplio de que podemos trabajar o emplear como parte de estos recursos, ¿no? Cuando hablaba sobre materiales estructurados, estamos entendiendo que son aquellos materiales que tienen un fin educativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos material base 10, tenemos el algeplano, tenemos el geoplano, etcétera, etcétera, que justamente vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y los recursos tecnológicos, en estos últimos años, en matemática podemos encontrar una variedad, ¿no? Ya sea el Matigon, que más adelante por ahí lo vamos a ver con algunas actividades. Tenemos el PET, ¿no?, este simulador que también cada vez lo estamos incorporando en nuestras clases de matemática. También contamos con el GeoGebra, ¿no?, un software matemático que no solamente lo podemos utilizar para el área de geometría, ¿no?, sino que también tiene otras propiedades más que la podemos utilizar ya sea para aritmética o para temas de álgebra, para temas de estadística, etcétera, ¿no? Y bueno, y indudablemente la parte lúdica, es decir, los juegos, es un punto a favor, ¿no?, para nosotros como docentes poder incorporarlo en nuestras clases, ¿no? Algo que nuestros niños, ya hablando más que nada en el nivel de primaria y también nivel de secundaria, ¿no?,
los juegos matemáticos son unos aliados, ¿no?, para poder desarrollar muchas actividades donde justamente vamos movilizando varios conocimientos matemáticos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad no vamos a tener el foco en la parte de los juegos matemáticos, pero sí en lo anterior, ¿no? Bien, aquí tenemos el autor Alcinas, que es un investigador que también ya anteriormente ha participado en esta videoconferencia, y él muestra esta pirámide de la educación de la matemática, ¿no? Y yo creo que esta es muy importante señalar porque podemos asociarla con esa pirámide alimenticia que nosotros la conocemos, ¿no? Pero en este caso, hablando en términos ya de educación matemática, ¿no?, este autor sugiere que se incorpore, ¿no?, todos los aspectos que se van observando a lo largo de la pirámide, pero donde la base podamos ver que con mayor fuerza se debe tomar son de presentar a nuestros estudiantes situaciones cotidianas, ¿no?, matematización del entorno, vivencias con el propio cuerpo, ¿no? Y aquí, en lo siguiente, ¿no?, podemos notar también que se presenta sobre los recursos manipulativos, ¿no?, del que estábamos hablando. También el presentar recursos lúdicos. Ahí está también. No solamente quedarnos, ¿no?, que los recursos educativos pueden ser estos materiales estructurados, no estructurados. También hay recursos literarios que podemos aprovecharlo para trabajar, ¿no?, en el área de matemática. Por ejemplo, narraciones, he visto que hay cuentos en matemáticas, adivinanzas, ¿no?, incluso ciertas notas de prensa. Entonces, hay otros recursos más que podríamos también aprovechar para poder trabajar alguna noción matemática. También los recursos tecnológicos de lo que estábamos hablando, ¿no? Y también, claro está, que puedo decir que hasta ahora nosotros siempre, a veces los docentes, nos pegamos mucho a trabajar con los libros de textos, ¿no? Y un poco a veces las instituciones como que nos dicen, bueno, el libro se ha comprado o el libro nos ha dado el Estado, tenemos que seguir la secuencia, tenemos que terminar el libro, ¿no? Entonces, y este autor sugiere justamente que a veces el libro es que le damos mayor prioridad, ¿no?, que los otros aspectos que se están señalando en la pirámide, ¿no? Ahora, podemos encontrar diversas ventajas en el uso de estos recursos educativos, ¿no? Y aquí yo estoy mencionando algunas, ¿no?, de que he extraído sobre este artículo, que es Aportaciones al desarrollo del currículo desde la investigación en educación matemática, ¿no?, donde señala una serie de ventajas, ¿no?, como el hecho de que puede aumentar la motivación, que los estudiantes puedan presentar actitudes positivas. Y los que hemos trabajado con estos recursos educativos, ¿no?, vamos a poder tener en cuenta que en este segundo punto, ¿no?, se da en su mayoría, ¿no?, de las veces cuando uno trabaja con este tipo de recursos, como es la participación activa del estudiante. También otra de las ventajas es que puede reducir el rechazo hacia las matemáticas. Estos recursos ayudan, ¿no?, a mejorar la comprensión de ciertos objetos matemáticos. También ayuda a este desarrollo del pensamiento matemático. Y algo que también hay que resaltar, ¿no?, que puede posibilitar la investigación en el aula. Nosotros como docentes también podemos desarrollar esa habilidad investigativa, ¿no? Promueve el trabajo en grupos, ¿no?, ya sea que hay actividades con estos recursos que nosotros podemos hacerlo ya sea en equipos, en pareja, o si decidimos también lo pueden hacer de manera individual, ¿no? Entonces,
hay otros también aspectos, ¿no? Que el estudiante pueda reconocer sus errores, ¿no? Los logros que también va teniendo. Y esta parte también hay que resaltar sobre las habilidades socioemocionales, ¿no? Como es el autoestima, fomentar también la autonomía, la empatía en el momento cuando está trabajando con su par, ¿no? Entonces, y no solamente eso, ¿no? Muchas veces, a veces le presentamos a nuestros estudiantes algún material y vemos que ellos ya están manipulando, a veces están creando figuras o están haciendo otras imaginaciones, ¿no? Entonces, justamente potencia la creatividad, estimula la imaginación, desarrolla también el pensamiento crítico, ¿no? Y por último, tenemos que permite la atención a la diversidad, ¿no? Que nosotros sabemos que en nuestra aula tenemos un grupo que por lo general es bastante heterogéneo, ¿no? Entonces ayuda justamente también a que podamos atender a a este grupo que presenta diversas características, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta parte donde estamos señalando sobre las ventajas de lo que son el uso de los recursos, seguramente ustedes también estarán pensando, bueno, y también presentarán desventajas. Para algunos sí presentan desventajas, ¿no? Algunos consideran que algunos materiales son costosos, otro es que hay una sensación de pérdida de tiempo, ¿no? O que el tiempo es muy escaso para poder realizar alguna actividad con estos recursos educativos, ¿no? O también que algunos padres de familia incluso presentan a cierto rechazo, ¿no? No lo consideran como que es un medio para que su hijo pueda aprender o no. Entonces, esta parte de los recursos que estamos viendo, estos recursos que pueden ayudar justamente para la enseñanza, para nosotros usarlas en nuestro aula, hay que entenderlas que esas son un medio, ¿no? No es el fin propiamente. No es que el recursos que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Con eso aseguremos, ¿no? Que el aprendizaje se da, sino que en su conjunto la sesión de aprendizaje que presentemos, ¿no? La situación problemática o la actividad o el problema que le presentemos, ¿no? Cómo es que vamos desarrollando, cómo es que vamos a retroalimentando en el camino. Todos esos aspectos hacen que sume, ¿no? Pero no es que el recurso por sí solo, ¿no? Va a hacer o va a lograr que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay que resaltar y tener en cuenta es cómo es que cómo es que interviene esta parte de lo que estamos conversando, los recursos educativos, sobre la manipulación, que en un momento creo que lo dije también, ¿no? Entonces, según Piaget, ¿no? Los niños y las niñas aprenden los conceptos y relaciones matemáticas pasando por 4 niveles de aprendizaje. Entonces, tenemos aquí ahora estos 4 niveles. Yo sé que muchos de ustedes seguramente los tienen conocimiento de ello, ¿no? Y se resalta este punto porque vemos que en este primer nivel, que es la experiencia concreta, ¿no? Es que se da justamente esa manipulación con esos recursos, ¿no? Hablamos referencia a un material concreto en sí, ¿no? Pero la idea, ¿no? Y eso que hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Que las actividades que podamos proponer a nuestros estudiantes no solamente tienen que quedarse en ese nivel, ¿no? Solo en manipulación, ¿no? Sino que también debemos buscar que pueda transitar por los otros niveles, ¿no? Como es el de representación gráfica, el de representación simbólica y también el de la incorporación a la vida, ¿no? Que ya son propiamente la aplicación de esos conceptos, propiedades, teoremas que presentamos a nuestros estudiantes. Bien, y ahora vamos a ir mostrando
ciertos recursos didácticos que podemos emplear en nuestras aulas, ¿no? Uno de ellos es las regletas de Cuesinaire. Es muy conocidas y por lo general siempre las abordamos para los primeros grados, ¿no? Pero vamos a poder ver el día de hoy que también podemos utilizarlo para otros temas que no solamente se queda cuando trabajamos la construcción de la noción de número, ¿no? Entonces, estas regletas vemos que, y ahí lo hemos colocado en la numeración, cada una de ellas representa un valor, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, el cubito de color blanco que representa el 1, ¿no? Luego tenemos ya este prisma rectangular de color rojo que representa el 2, y así podemos ver que las otras piezas, ¿no? O barritas también le dicen, tiene una representación, ¿no? Representa un número en sí, ¿no? Entonces, este material está formado por estas piezas que vemos que tienen diferentes colores y tamaños, ¿no? Y lo vamos a encontrar del 1 hasta el 10. Una de los aspectos a tener en cuenta cuando se da la construcción del número, por ejemplo, es que los estudiantes puedan trabajar y explorar relaciones numéricas, ¿no? Y para ello el estudiante puede hacer lo que es la composición y descomposición de un número. Por ejemplo, el 8, ¿no? Cuando se diga el 8, el estudiante seguramente le viene ciertas relaciones, por ejemplo, 1 más 7, o 2 más 6, 4 más 6, o doble de 4, 9 menos 1, 5 más 3, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para que justamente se dé esta construcción del sistema de numeración decimal, es que el estudiante pueda tener en cuenta lo que es composición y descomposición. Ahora, el material justamente, ¿no?, de estas regletas puede ayudar justamente a este aspecto, ¿no?, a desarrollar esta noción. Entonces, puede tener, y justamente vamos trabajando esta primera parte, ¿no?, que es de la manipulación, el hecho de que pueda trabajar con material concreto, ¿no?, y tener las barritas, por ejemplo, y voy a ir señalando aquí, ¿no?, la barrita de color marrón, que es 8, pero ese 8 también puede ser expresado como 1 más 7. Y no solamente va a ser el único, él se va a puede darse cuenta que también es 4 más 4, 5 más 3, 2 más 6. Entonces tenemos esto. También estas regletas las podemos emplear, ya lo vimos, para la adición, para comparar escrituras aditivas también, ¿no? Mire, por ejemplo, con 3 sumandos, 2 más 3 más 6, que es lo mismo que decir 10 más 1. Pero para llegar a esta representación ya simbólica, el estudiante antes se ha explorado, ¿no?, con estas regletas. Se ha dado cuenta, primero colocó el 2, el 3, quizás luego puso el 7 y vio que eso sobrepasaba cuando tenía el 11, ¿no? O cuando agregó 8, se estaba sobrepasando a esta barra inicial que tenía, que era el 11. Entonces, el estudiante justamente con este material le permite ir explorando, ir comparando, ¿no?, ciertas expresiones aditivas. También podemos utilizarlo para que el estudiante note, por ejemplo, sobre la propiedad conmutativa, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo, ¿no?, 2 y 4, o 2 más 4, igual calza en este caso la barrita 6, ¿no? Pero también tenemos más abajo que podemos colocar como 2 y 4, y aquí me resulta 6. Entonces, el estudiante de esa manera puede entender cómo es que se da la propiedad conmutativa, ¿no? Le puede dar sentido a esta propiedad, que la va a trabajar en primaria, la va a tener en cuenta en el nivel de secundaria y hasta nivel superior, ¿verdad? Estas regletas
también no solamente se puede quedar trabajando lo que son la adición, ¿no? Y lo que hemos visto anteriormente, sino también lo podemos trabajar con lo que es la sustracción, ¿no? Miren, en la sustracción también podemos trabajarlo y tenemos acá, ¿no? Vamos a tomar uno de estos ejemplos, dice 5 menos 2 y el estudiante puede ir probando, ¿no? Con de las barras que tiene, ¿cuál calzaría? Quizás calza con 4, quizás calza con 2, quizás calza con 3, calza con 3, entonces por eso mi resultado es que 5 menos 2 me resulta 3, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir trabajando la adición, la sustracción, y no solamente con valores que tienen una cifra, ¿no? Sino también, por ejemplo, como la sustracción ya con 2 cifras. Entonces tenemos aquí las 6 decenas, miren, está representada con estas barritas, las 3 unidades, y a esto vamos a restar 26, ¿no? Notemos que aquí las 3 unidades le tenemos que quitar, como nosotros le enseñamos así, las 6 unidades, ¿no? Entonces, acá el estudiante justamente va a hacer estos canjes y él se va a dar cuenta, que tengo que, nosotros decimos, cuando ya trabajamos el algoritmo propiamente, le decimos, préstate de las decenas, ¿no? Pero antes de trabajar justamente con ese algoritmo es que el estudiante pueda trabajarlo de esta manera, ¿no? Con el uso de estos materiales concretos, ¿no? Bueno, estoy canjeando, le estoy dando una decena, que sería 10, y aquí el estudiante puede tomar las barritas, en este caso 13, le voy a quitar 6, ¿qué barrita debería ir acá, ¿no? Para conseguir lo que le falta a 13. Entonces, acá tenemos luego que sería la barrita de color celeste, que en este caso sería el valor 7. Ya está, ¿no? Y de igual manera trabajamos ya para las decenas, ¿no? Entonces vemos que este recurso nos permite justamente, antes de poder utilizar la representación simbólica, utilizar algoritmos, que el estudiante pueda trabajar, ¿no? De manera manipulativa y ir dando esta construcción de estos conceptos matemáticos. Ahora, solamente las regletas no solamente se quedan en la adición, en la sustracción, también se puede trabajar la multiplicación, ¿no? Y aquí lo tenemos un ejemplo, 2 veces 3, ¿no? Acá tenemos la barrita de color verde que representa el 3, 2 veces esto. 2 veces de esto, ¿con cuál de estas otras barras me calza? Con este caso, el 6. 3 veces 2, ok, entonces vamos colocando 3 veces 2, que me calza 6. Entonces, es más, mire, el estudiante se da cuenta que el 6 que tengo como producto puede resultar de ser 2 veces 3 o 3 veces 2. Entonces, de esa forma también podemos ya estar invitando a que pueda trabajar lo que es la noción de la propiedad conmutativa, ¿no? En la multiplicación. Y utilizando estas regletas también se puede trabajar lo que es la multiplicación como área rectangular, ¿no? Y aquí lo hemos colocado, ¿no? Recuerden que el 2 está representado por la barra de color rojo y el verde está representado el valor de 3, ¿no? 2 por 3, y miren, podemos ver que aquí va no me sale el plumoncito. Bueno, vemos aquí en la siguiente, ¿no? Que vamos calzando aquí 2 de estas barras, ¿no? Me va formando el área rectangular, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Justamente me calza 2 barritas de 6. Perdón, 2 barritas de 3. Como resultado tenemos que 3 por 2 resulta 6 aquí, ¿no? 6. Entonces vemos que este material lo podemos ir trabajando para, a ver, creo que no me deja avanzar. Ahora sí. Para la
multiplicación, podemos trabajar también la división y no solamente la división de tipo exacta. Miren, la división tipo exacta, por ejemplo, 12, ¿no? Acá tenemos el 12 que lo queremos dividir entre 4. Tomamos las barritas de 4 y vemos que justamente calza con 3 barras de 4. Entonces mi resultado, es decir, mi cociente es 3. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos ya divisiones que son inexactas, ¿no? 13, por ejemplo, ¿no? Y aquí el estudiante puede ir notando que no solamente va a tener un cociente que es 3, sino también un residuo que es 1, ¿no? Entonces, no solamente nos podemos quedar trabajar las regletas con divisiones de tipo exacta, sino también podemos ver con de tipo inexacta. Ahí está, y también tenemos comentarios que se pueden trabajar funciones lineales, ¿no? Con las regletas. No lo he visto, pero sí sería cuestión de explorar e indagar para poder abordar con estas regletas, ¿no? Las regletas también la podemos utilizar para trabajar la noción de múltiplos, por ejemplo, la de múltiplos de 2, ¿no? Si tenemos la de 2, vamos tomando en cuenta y decimos, bueno, también podemos colocar otra, en este caso, barrita de 2, que me calza 4. Si colocamos otra barrita de 2, que me va a calzar 6, y así podemos ir avanzando y el estudiante se va a dar cuenta también de que los múltiplos de 2 son infinitos, ¿no? Porque puede seguir colocando otra barrita de 2, como resultado va a tener 12, luego va a seguir continuando con otra barrita de 2 y se va a dar cuenta que es 14 y así en lo sucesivo, ¿no? Entonces, no solamente le va a permitir hallar los múltiplos de 2, sino va a poder entender que los múltiplos de un número son infinitos. Aquí también y aprovechamos que estas regletas podemos trabajar con los divisores, ¿no? La noción de divisores, ¿no? Como este. Por ejemplo, tenemos divisores de 12, ¿no? ¿Cuáles serían? Formamos en este caso 12 usando las regletas, sería la de 10 y la de 2, ¿no? Y la idea es que podamos ir colocando barras, ¿no? Que calcen justamente a ese total de barras que es 12, ¿no? En este caso 1, por ejemplo, si tomamos 1, finalmente vamos a darnos cuenta que el 1 va a terminar calzando o va a completar en este caso a 12. Entonces diremos que 1 es divisor de 12. De igual manera ocurre con el 2, ¿no? Si tomamos barras de 2, la podemos ir de manera continuada poniéndolos, ¿no? Entonces vamos a dar cuenta que también va a calzar en 12, ¿no? Y tenemos que 2 es divisor de 12. De igual manera vamos a decir que 3 es divisor de 12 y podemos que el estudiante vaya notando y vaya descubriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si colocara las barritas de 5, ¿no? Dar cuenta que si pone 3 barritas de 5 va a sobrepasar las 12, ¿no? O si pone 2 barritas de 5 le va a faltar también, ¿no? Entonces se da cuenta que, por ejemplo, 5 no es divisor de 12, ¿no? Lo mismo con 7, ¿no? O sea, va a poder notar que 7 no es divisor de 12. Ahora, ya que estamos viendo sobre las nociones de divisores, de múltiplos, tranquilamente podemos trabajar lo que es la noción de divisibilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros a nuestros estudiantes podríamos preguntarnos si 8 es divisible entre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos ya, podemos emplear estas regletas, ¿no? Y que el estudiante pueda encontrar la respuesta si 8 es divisible entre 2. Y tenemos aquí 8 y podemos ver que si estas calzan a 2, entonces decimos que, claro, como calza, en este caso, diremos que sí, 8 entre 2. Lo mismo, 8 es divisible entre 4, vemos que sí, ¿no? 2 barritas de 4 va a poder cumplir en este caso con 8, ¿no?
Pero ¿qué pasa con el caso de 8 es divisible entre 3? El estudiante va a poder darse cuenta de que si coloca 2 barritas de 3, no llega a completar la barra de 8. Y si coloca 3, se sobrepasa, ¿no? A partir de eso, el estudiante puede dar como respuesta que 8 no es divisible entre 3, ¿no? Entonces, a partir justamente de esa exploración que está haciendo el estudiante, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de esta expresión 8 es igual a 4 por 2, ¿no? ¿Qué podemos afirmar a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, que 4 y 2 son factores de 8, que 8 es divisible por 4 y 2, ¿no? Que 8 es múltiplo de 4, que 8 es múltiplo de 2 y que 4 y 2 son divisores de 8, ¿no? Son algunas de las afirmaciones, seguramente ustedes tienen otras, ¿no? Pero notemos que la idea es que de esta manera también nosotros estamos promoviendo que los estudiantes puedan justificar, no sus respuestas, puedan argumentar, ¿no? Y para eso se pueden valer también de estos materiales, ¿no? Más que el material, ya estamos viendo que el estudiante está movilizando que cuando hablamos de divisible, está cumpliendo que tiene que darse y la está asociando a una división de tipo exacta, ¿no? Entonces, también estas regletas puede ayudar justamente a que el estudiante pueda presentar, ¿no?, sus justificaciones de sus respuestas, ¿no? Y aquí lo estamos viendo con esta pequeña actividad, ¿no? También podemos encontrar que con estas regletas lo podemos trabajar mínimo común múltiplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de mínimo común múltiplo de 5 y 7, ¿no? Tenemos la barrita de 5 y 7 y vamos colocándola hasta cuando encontremos, ¿no?, donde estas coinciden, ¿no? En este caso tenemos 5 regletas de 7 y la otra va a coincidir con 7 regletas de 5, ¿no? Entonces, para eso vamos a decir que el mínimo común múltiplo de estos dos números es 35, ¿no? Y aquí tenemos también otro ejemplo más, como es el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 12, que resulta 12, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la misma lógica anterior. Así como podemos trabajar lo que es mínimo común múltiplo, también con estas regletas podemos trabajar el máximo común divisor, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Máximo común divisor de 6 y 8. Entonces, el estudiante va a ir viendo, bueno, qué barrita es que va a calzar a los dos, ¿no? Teniendo obviamente la idea de divisor ahí, ¿no? Va a probar con 2, bueno, con 2 cumple, pero el estudiante también, como me pide el máximo de los divisores, puede decir, ¿y qué ocurre con 3, no? Con 3 sí podemos ver que calza para la barrita de 6, pero con 8 no, ¿verdad? Entonces ahí dice, bueno, si no cumple con 3, menos va a cumplir con los otros, ¿no? Entonces puede dar como respuesta que el máximo común divisor de 6 y 8 en este caso viene a ser 2, ¿no? Entonces tenemos también otros ejemplos, ¿no? Como máximo divisor ya cuando tenemos, por ejemplo, con 3 números, ¿no? 6, 18 y 24, ¿no? Y aquí podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos estos valores 6, 18 y 24 con barritas de 3, en todas ellas va a calzar, ¿no? Pero recordemos que acá nos pide el máximo común de todos, ¿no? Entonces, el máximo común de todas va a resultar que es 6, ¿no? Entonces, vamos aquí viendo que el material que estamos nosotros mostrando, si bien es un material para que se pueda manipular, ¿no? Pero ya hablando en términos de como recurso tecnológico, podemos encontrar, por ejemplo, el Mátigo, que tiene también esto de las regletas, ¿no? Y lo quiero mostrar rápidamente. A ver, vamos por aquí. Creo que es este.
Bueno, ahorita estoy compartiendo ya la ventana de Matigon. Por favor, me confirma si se logra ver. Gracias. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, en el caso, ¿no? Aquí tenemos lo que veníamos conversando de las regletas, ¿no? Por ejemplo, 10 con 2, 12, ya varias de las láminas que he presentado justamente las he utilizado estas barritas, ¿no? Para que ustedes puedan notar, ¿no? Por ejemplo, trabajar 9 y 3, o sea, vemos que es bastante intuitivo trabajar con esto, ¿no? Yo sé que a veces no contamos con el material en sí, ¿no? Pero también tenemos esta opción. Entonces, no solamente este Matigon cuenta con estas regletas, ¿no? Sino tiene muchas otras, aquí opciones que podemos aprovechar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la barrita de 6, ¿no? Y lo mismo que hemos venido conversando a lo largo, ¿no? Para aprovechar, trabajar las nociones de adición, de sustracción, multiplicación, división, múltiplos, etcétera, etcétera, lo podemos hacer aquí, ¿no? Entonces, noten que es fácil interactuar con 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 este recurso, es bastante intuitivo, ¿no? Y podemos seguir colocando ahí, ¿no? Miren, y aquí tenemos diversas opciones. También contamos con otro recurso tecnológico que quizás lo conocen, el Toy Tier es, ¿no? Y también esta de aquí tiene varias opciones, ¿no? No solamente en el área de matemáticas, sino también otras actividades en en otros cursos, pero aquí, miren, contamos también con las regletas, ¿no? Y aquí podemos ir obteniendo las regletas, podemos trabajar las descomposiciones y las otras nociones que hemos venido conversando, ¿sí? Entonces, yo les invito a que los que no conocen sobre estos recursos puedan ir explorando, ¿no? Vamos a regresar a la presentación. Vamos por aquí. Ya está. Entonces, vemos que no solamente voy a recalcar que no solamente hay estos dos recursos tecnológicos, sino hay otros más, ¿no? Eso lo he colocado ahí, pero ya sea, o sea, que podamos tener este material manipulativo con nuestros estudiantes, ¿no? O que podamos tener o utilizar este recurso tecnológico, la idea es justamente en el que ustedes puedan ofrecerle a sus estudiantes a que puedan trabajar, ¿no? De una forma quizás innovadora, ¿no? Presentar sus nociones matemáticas, hacer la construcción, empleando los recursos tecnológicos como un medio, como decía, ¿no? Entonces, estos dos recursos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? Yo los invito a los que no los conocen a que los puedan explorar, ¿no? Porque no solamente tienen esas opciones, sino hay otras más que pueden ser aprovechadas para que puedan trabajar otros temas del área, ¿no? Ahora, otro de los materiales también es el caso del material multibase, ¿no? Muy conocido, creo que por la gran mayoría de nosotros, ¿no? Pero por lo general nos quedamos a veces o pensamos que podemos utilizarlo para ciertos temas y ya no puede ser aprovechado para otros, ¿no? Entonces la idea es justamente mostrar que podemos trabajar incluso con números decimales o cuando estamos trabajando otros temas ya para otros grados mayores, ¿no? A ver, vamos aquí. Entonces tenemos que el cubo, que es el pequeñito, que en este caso lo tenemos de color azul, no son colores fijos porque en otros casos puede ser amarillo y puede ser cambiado verde, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los pequeñitos, los cubos pequeños nos representan las unidades, las barras, las decenas, las placas, que en este caso tenemos de color verde,
nos representa la centena, y el cubo grande, que lo tenemos de color amarillo, nos representa la unidad de millar, ¿no? Entonces, con esto tranquilamente podríamos trabajar lo que son las comparaciones, ¿no? Entonces, con los estudiantes podríamos trabajar no solamente en esta parte, sino también con el tablero posicional, ¿no? Trabajar lo que es la representación en sí, con el material concreto y pasar luego a la representación simbólica, ¿no? Entonces, ayuda a hacer esa transición de un tipo de representación a otra, ¿no? También podemos trabajar, y uno de los temas que por lo general, y creo que muchos de nosotros nos han enseñado, ¿no? Vamos a trabajar base 3, base 4, base 5, etcétera, o pasar, por ejemplo, de convertir 13 en base 2 o convertir 27 en base 2, y ya sea que tenemos que hacer las decomposiciones o que tenemos que hacer las divisiones sucesivas, etcétera, ¿no? Pero hay este material que puede ayudar, ¿no? a que se pueda comprender esta noción de otras bases, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tomar los cubitos pequeños, ¿no? Que nos representa, en este caso, ya en el sistema de numeración el 1, ¿no? Pero vamos a trabajar para base 2. Entonces, esos cubitos pequeños podemos trabajarlo aquí. O sea, por ejemplo, un cubito nos representaría el 1 en base 2. Después, si tuviéramos, por ejemplo, 2 de estos, ya me está formando un orden superior, ¿no? Entonces me formaría el 1, 0 de base 2. ¿Qué pasaría ahora si tuviera 3 cubitos? Tendría 1, ¿no? Que es de mi orden superior 1, y el 1 que me ha quedado suelto. Entonces, 1, 1 de base 2. Y así podemos continuar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 4 cubitos, ¿y esto cómo se forma? Bueno, aquí me está formando un conjunto de 2, un conjunto de 2, pero estos de aquí, 2 que tengo de esta colección de rectangulares, me forma uno de orden superior, ¿no? Entonces tendría 1, 0, 0 en base 2. Y así vamos continuando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ya si avanzamos a este último que se está presentando aquí, tenemos 8 cubitos, ¿no? Pero este 8 cubitos es como lo vamos agrupando, ¿no? Ya recordemos que 2 de estos que me representaban 4 es una formación de 1, otro 1 se forma, tengo 2 circulitos, ¿no? Por decirlo así, o óvalos son acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Va a formar uno de orden superior, ¿no? Entonces tengo 1, 0, 0, 0 en base 2, ¿no? Entonces podemos ir trabajando no solamente para lo que es base 2, podemos trabajar para las otras bases también, ¿no? Podemos convertir 13 en base 2, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos haciendo? Aquí un poco ya vamos explicando rápidamente, ¿no? Tenemos 13 y vamos agrupándolos de 2 en 2, ya que nuestra base que en este caso se solicita es de 2, ¿no? Y tendríamos aquí 2, una formación de agrupación de 2, otra de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, ¿no? Vemos que una nos está quedando suelta, pero recordemos que cada 2 se va formando una de orden superior, ¿no? Ya está, y es por eso que lo tenemos otra vez aquí, ¿no? De 2 se forma otro 2, y vemos que hay 2 ahora aquí, que son circulitos de color morado, me forma 1, ¿no? Entonces, finalmente decimos que si queremos convertir 3 en base 2, sería 1, 0, 0 y 1 en base 2, ¿no? Entonces, esa es la conversión. Entonces, miren, noten que lo que estamos haciendo es trabajar primero con el material concreto y luego estamos pasando a la representación ya simbólica en sí misma, ¿no? Y de igual manera podemos trabajar la adición, ¿no? Con la misma lógica que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Podemos, los estudiantes pueden ir manipulando, haciendo, ya este se está formando un orden superior, 2 de estos más otro orden superior, ¿no? Y la idea es que luego el estudiante pueda ir notando es cómo se da cuando ya se trabaja, en este caso en base 2, ¿no? La adición. La misma idea, ¿no? Podemos nosotros hablar para la multiplicación también, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí 3 en base 4 por, dice 2 en base 4.
¿Cómo sería en el caso de la multiplicación trabajando con este material, ¿no? Tendríamos aquí las unidades, recuerden que son estos cubitos, ¿ya? Pero ahorita lo tenemos como cuadrado en la imagen, ¿no? Pero tendríamos aquí, ¿no? 3, que está representando, que está 3 en base 4, y el 2, que está representando en base 4, que lo tenemos como fila, y el otro como columna, ¿no? Entonces, finalmente tenemos aquí 6 cuadraditos. Pero estos 6 cuadraditos no tenemos que agruparlos en este caso según mi base, ¿no? Que sería 4. Entonces tenemos que sería, tengo un grupo de 4, y aquí me van siguiendo, por favor, que le estoy señalando aquí con el cursor, y acá tendríamos, ¿no? Un grupito de 2 y me quedan 2 sueltos, ¿no? Tendría por eso 1 y 2 en base 4, ¿no? Y también tenemos otro ejemplo por aquí, ¿no? Siguiendo la misma idea que señalé anteriormente, ¿no? Entonces, es más, con el multibase podríamos trabajar también lo que son, que es en este caso las fracciones, ¿no? Podemos trabajar desde lo que son las equivalencias de fracciones, o como en este caso la adición de fracciones también, ¿no? Que primero, para nosotros sumar un cuarto más 3 octavos más 5 16avos, primero obviamente hay que todavía trabajar las equivalencias, ¿no? Y a partir de eso es como lo llevamos utilizando ya con lo que son los cubitos, ¿no? Para ver qué ocurre ahí, ¿no? 15 16avos, por ejemplo, la misma idea con la multiplicación, ¿no? 3 cuartos por 2 quintos, vamos señalando aquí, porque hemos puesto 4 y 5 que son los denominadores, por eso tenemos los 20, ¿no? Y el estudiante puede notar, ¿no? Que tenemos que en este caso, ¿no? El área común de estas dos fracciones sería 6 de 20, ¿no? Por eso que el resultado resulta 6 por 20. Ahora, también como decía al inicio, ¿no? Este material de multibase se puede trabajar con números para abordar lo que es números decimales, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, ahora cómo es que se entendería ya este material en sí, ¿no? El cubo pequeñito, ¿no? Como centésimos nos va a representar la barra, en este caso lo que es décimos, la placa, las unidades, y el cubo grande nos representa las decenas. Entonces, a partir de eso podemos trabajar lo que es, y teniendo en cuenta lo que se mencionó, ¿no? Lo que es la adición de números decimales, ¿no? Por ejemplo, 0,37, ¿no? O un entero y 2 décimos, un entero y 8 centésimos, sumar todos ellos. Primero podríamos trabajar lo que es esta representación con este material, ¿no? La representación concreta aquí. Entonces tendríamos, ¿no? Para cada una de ellas. Y notemos que en este caso, miren, tenemos 3 barritas y los 7 cubitos pequeños, ¿no? Para el otro caso, una placa, ¿no? Que me está representando un entero y las 2 barritas. Y el siguiente, que me representa una placa y lo que son las 8 décimas, ¿no? Entonces, todo esto de aquí podemos ir observando que, pues, sí, como nos tenemos que hacer en este caso la operación de la adición, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? En el caso ya de las centésimas, ¿no? Tendríamos de las décimas, perdón. Entonces tendríamos aquí, ¿no? Que tendríamos 15 de estos cubitos pequeños y tendríamos que ir canjeándola por una, ¿no? 10 de estas por una barrita, en este caso de color azul, ¿no? Y así. Entonces podemos trabajar lo que es la adición. También ya para grados mayores, por ejemplo, lo que es el modelo geométrico de 1,44, por ejemplo, ¿no? Recordemos que la placa de color verde nos representa la unidad 1, 4, que vienen a ser las décimas, están representadas por las barritas de color azul, y acá las tenemos 2 en la parte
inferior y luego a la parte derecha tenemos las otras dos más, ¿no? Y las centésimas que las tenemos como los de color naranja, ¿no? Entonces, para este modelo geométrico de 1,44, para tener esta idea de x cuadrado igual a 1,44, entonces nos invita a formar justamente un cuadrado, ¿no? Por eso es que estamos haciendo este arreglo de tal manera que tenga la forma de cuadrado, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos preguntar como que cuál es el lado de ese cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale x si queremos? Entonces, el material en sí nos ayuda a encontrar ese valor, ¿no? Que en este caso sería 1,2, ¿no? Entonces, este material multibase, así como vemos, ¿no? Podemos abordar incluso para sacar la raíz cuadrada de 2, ¿no? Para trabajar la potenciación, varias nociones, ¿no? Que podemos aprovechar para que el estudiante puede de alguna manera primero manipular, visualizar y luego ya pasar a esa representación simbólica que es la que pretendemos que transite, ¿no? Y el Matigon también cuenta, ¿no? Con todos estos opciones que hemos mencionado, ¿no? Cuenta con lo que yo diría el mismo material base 10, pero de forma ya en línea, ¿no? Tiene los cubos grandes, y aquí ustedes seguro lo están viendo, ¿no? De color morado, tiene las placas, tiene la barra que en este caso lo ven de color azul, y el cubito pequeño, ¿no? Que nos representa las unidades, ¿no? Por eso yo les invito a que ustedes puedan explorar este recurso para los que no conocen, ¿no? Y puedan aprovechar también para poder trabajar las diversas nociones que hemos presentado anteriormente y las otras más que también he dicho, ¿no? Por ejemplo, para hallar la raíz cuadrada de 2, me pareció muy interesante la forma de cómo lo hacían para abordando, ¿no? Con este material, ¿no? También cuentan con este recurso Math Learning Center, que también tiene este aplicativo, ¿no? Donde ustedes pueden tener aquí con las placas, tienen las barritas, tienen las unidades, la pueden colocar, cambiar de color, ¿no? Pueden descargar esta versión a su computadora o trabajarlo en línea. Entonces, les estoy mostrando así rápidamente, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan explorar sobre estos recursos que hay. Y ya para ir cerrando con esta parte, tenemos otro recurso que es el algeplano, ¿no? Tiene varias piezas que están formados por cuadrados y otros también por rectángulos, ¿no? Y más que nada se trabaja para las diferentes expresiones algebraicas, ¿no? Polinomio, ecuaciones cuadráticas, etcétera, ¿no? En este caso, en el algeplano, ¿no? Cada pieza también va a representar algo. Entonces voy a pasar, por ejemplo, en el caso del cuadrado, en el cuadrado grande nos representa el x cuadrado, ¿no? Los rectángulos, como tenemos este de color verde, ¿no? Nos representan el x, y los cuadraditos más pequeños nos representan 1, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, también en los otros casos, ese cuadradito que valía 1, también dependiendo de lo que vamos a trabajar, no puede valer y, ¿no? Que finalmente cada lado vale y, entonces resultaría y cuadrado, ¿no? O el rectángulo, perdón, en este caso de lado x y lado y, valdría x y y, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el algeplano también traen fichas de color rojo, ¿no? Y estos van a representar el inverso aditivo, ¿ya? Es decir, menos x, menos y, menos 1, etc., ¿no? Es por eso que este es como un x y este es el inverso aditivo de ese x. Por eso que
estos dos, si sumáramos, ¿no? Nos resultaría 0. ¿No? De igual manera, este es el y y su inverso aditivo de este y que es de color amarillo sería el rojo, ¿no? Y esto nos representa el 0. Teniendo en cuenta esto, nosotros, por ejemplo, podríamos trabajar, ¿no? La suma de estos polinomios, ¿no? Tendríamos x cuadrado más 3x más 2, más el otro polinomio que es x cuadrado menos 2x menos 3, ¿no? Podemos trabajarlo. Entonces, ¿esto cómo lo representaríamos, no? Entonces tendríamos, recordemos que el x cuadrado nos representa este cuadrado de color azul. 3x me está diciendo, ya son 3 rectángulos de color verde. Y el 2, ¿no? Que son estas 2 unidades de color, de los cuadraditos de color amarillo. El otro sumando quedaría representado por este x cuadrado. Recuerden que el x cuadrado es este cuadrado de color azul. Y el menos 2x va a estar representado por 2 barritas de color rojo, ¿no? Luego tenemos menos 3, que sería representado por 3 cuadraditos de color rojo, ¿no? Como nos pide la suma, vamos sumando. En este caso, vamos por aquí, vamos avanzando más rápido. Tendríamos que, lo que habíamos visto al principio del 0, ¿no? Se anulan los 2 cuadraditos de color amarillo con los 2 cuadraditos de color rojo. Finalmente me queda solo un cuadradito pequeño rojo. De igual manera ocurre con las barras, ¿no? 2 verdes, 2 rojos y me queda una barrita de color verde, ¿no? Y tenemos finalmente 2 cuadraditos de color azul, ¿no? Que finalmente acá lo tenemos como resultado. Todo esto de aquí que tenemos, ¿qué nos representa? Algebraicamente, ¿cómo sería esa expresión, ¿no? Sería 2x cuadrado. Recordemos que los de color azul, estos cuadrados, nos representan el x cuadrado, ¿no? Por eso tenemos 2x cuadrado. Y la barrita verde nos representa el más x, y por último tendríamos el menos 1, que nos representa este cuadradito de color rojo, ¿no? Podemos trabajar la sustracción en polinomios, multiplicación, división, ¿no? Pero eso yo ya los dejo para que ustedes puedan investigar. En línea pueden encontrar una variedad de ejemplos, ¿no? Para poder abordar diversas nociones matemáticas con este algeplano, ¿no? Yo voy a traer algunos, por ejemplo, este de aquí, si quisiéramos trabajar ecuaciones cuadráticas, ¿no? Encontrar su conjunto de solución. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Para este caso se busca tener arreglos rectangulares. Tendríamos que con este total que tenemos, que es el x cuadrado, recuerden que es el color azul, el cuadrado de color azul, 6x, tenemos estas 6 barras de color verde, y los 8 que está representado por los 8 cuadraditos de color amarillo. Con todo esto tenemos que formar un rectángulo, que aquí ustedes ya lo pueden observar, ¿no? Finalmente esto me quedaría x, recuerden que este es el lado de este cuadrado, vale x, y aquí tendríamos 1 y 2, x2. Del otro lado del rectángulo, recuerde que estamos formando este arreglo rectangular, tendríamos x, 1, 2, recuerde aquí tenemos 3, 4, x más 4. Y no solamente quedarnos aquí, pasemos ya a la representación simbólica, y nosotros podemos escribirlo de tal manera para que el estudiante finalmente se dé cuenta que el valor de x sería menos 2 o menos 4, ¿no? Y, por ejemplo, un poco teniendo ya la experiencia en el nivel superior, una de las dificultades que los chicos presentan, por ejemplo, es cuando le pedimos completar cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este material también ayuda para eso, ¿no? Puede ayudar que el estudiante pueda encontrar ese factor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos x cuadrado más 4, y teniendo esa misma idea, en este caso vamos a formar un cuadrado, ¿no? Tendríamos aquí el x cuadrado, lo tenemos aquí con la plaquita o el cuadrado de color azul.
los 4X, que son las 4 barritas de color verde. Noten que también aquí lo hemos considerado. Y las 4 unidades que vienen a ser los cuadrados de color amarillo, ¿no? A partir de todas esas piezas, se ha formado este cuadrado, ¿no? Obteniendo como lado X, 1 y 2, X más 2, y por el otro lado es X, 1 y 2, X más 2, ¿no? Entonces nuestro resultado es X más 2, toda esa expresión elevado al cuadrado. Entonces también el geoplano es un recurso bastante interesante, ¿no? Que podemos trabajar desde semejanza de figuras, como la que estoy mostrando ahora, ¿no? Si se le pide, por ejemplo, que muestren rectángulos que sean semejantes a la de la imagen, ¿no? Este geoplano virtual, ¿ya? Y les muestro rápidamente para que ustedes, y obviamente que ustedes saben que también hay el geoplano en físico, ¿no? Que es bastante, a ver, creo que lo estoy mostrando, a ver, un momentito, creo que lo tengo aquí. ¿No? Aquí lo tenemos, ¿sí? Podemos formar figuras, estos geoplanos virtuales, que es casi la misma dinámica que cuando se trabaja con el geoplano físico, no tiene las ligas que podemos ir colocándolas, ¿no? Podemos formar las figuras que desearíamos, ¿no? Entonces, y noten que tiene esta propiedad que hay ligas de distintos colores, ¿no? Entonces podemos formar diversas figuras, ¿no? Y no solamente en 2D, ¿no? Sino también en 3D, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Una variedad de figuras. ¿Ya? La idea aquí es que justamente podamos con el estudiante proponer actividades, ¿no? Donde no solamente pueda recibir indicaciones, ¿no? También fomentar la creatividad. Y esto, por ejemplo, es uno de los recursos, ¿no? Donde puede formar figuras, ¿no? Y es más, vamos movilizando ciertas propiedades que nuestros estudiantes pueden conocer, ¿no? Por ejemplo, este rectángulo con 2 y 4, con el rectángulo del lado 3 y 6. ¿Qué podemos decir de esos dos? Ah, que son semejantes o que no son semejantes, ¿no? O no solamente quedarnos, como decía, en figuras en 2D, también pueden trabajar aquí, hacer creaciones ya formando cuerpos geométricos, ¿no? Y para los más pequeños también, porque es un recurso, es fácil de poder interactuar, ¿no? Pueden formar figuras como las que vemos ahí, preguntarles por su perímetro, preguntarles por su área, etcétera, ¿no? Las formas que tienen esas figuras. Entonces, hay diversas nociones que podemos tranquilamente movilizar, ¿no? A partir de las construcciones que ellos mismos hacen, ¿no? Por ejemplo, es más, podemos trabajar no solamente nociones geométricas, sino también, por ejemplo, como esta, la de fracción, ¿no? Tenemos esta figura y le podríamos preguntar, ¿no? La figura de color morado o la que tiene forma de trapecio, si se quiere preguntar, ¿qué parte es del total, no? Le podríamos preguntar. O ustedes seguramente se están imaginando en otros tipos de preguntas. Entonces, hay diversas, ¿no? Actividades que podemos nosotros trabajar como es esta, ¿no? Por ejemplo, dice, se dibujó la siguiente bandera sobre papel cuadriculado, que es la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, preguntan, ¿qué parte de la bandera es de color rojo? Esta es una pregunta que le tomaron a los estudiantes de segundo grado de secundaria en la evaluación censal, por ejemplo, ¿no? Y menos del 30% logró responder de manera correcta. Entonces, eso nos invita a pensar que si bien están en segundo grado de secundaria y desde primaria vienen trabajando la noción de fracción, ¿no?
vemos que no lo tienen consolidado, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿no?, de qué forma podemos trabajar para poder reforzar esa noción, para poder quizás consolidarla, ¿no? Entonces, y es más, en ese documento, ¿no?, que es el informe de resultados para docentes, que ustedes lo pueden encontrar en línea, hay sugerencias pedagógicas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, esta, ¿no?, de considerar, además de partes congruentes, partes equivalentes con formas diferentes, ¿no?, que es un poco parecido a lo que nosotros presentábamos anteriormente, ¿no?, a esta tarea. Entonces, con este tipo de tareas nosotros podemos ayudar a que el estudiante refuerce en relación a la noción que tiene sobre fracción, ¿no? Entonces, de esa manera, el estudiante, haciendo sus construcciones, ¿no?, viéndolo, por ejemplo, que a veces están acostumbrados a ver las fracciones de forma rectangular o lo dibujamos en forma circular. Entonces, de esta manera lo estamos presentando de una manera bastante ya distinta, ¿no? Y podemos aprovechar este geoplano virtual o el geoplano físico, si se tiene. Entonces, tenemos... A ver, déjenme un momento, creo que... Con esto ya vamos cerrando. No sé si se ve, creo que no estoy proyectando. No se está viendo en este momento. Gracias, gracias, sí, lo estaba sospechando. ¿Dónde estoy? Acá. Me perdí. Quise compartir pantalla. Ya. Miren. Entonces, así como tenemos el geoplano, que podríamos, como les dije, abordar distintas nociones, ¿no?, desde áreas, perímetros, hacer semejanza en figuras, trabajar también sólidos geométricos, ¿no? También contamos con el PET, ¿no? Este PET es un simulador, ¿no? Y este simulador también podríamos trabajar diversas nociones, ¿no? Tiene una variedad de actividades que podemos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si nosotros tuviéramos una actividad, ¿no?, donde le presentáramos a nuestro estudiante y le dijéramos, tenemos esta afirmación. Si dos figuras tienen igual perímetro, entonces tendrán áreas iguales. Justifica si es verdadero o falso. Y este simulador, que quiero compartirlo en este momento, a ver, vamos a la que se permita, por aquí lo tengo ya abierto. Ahí está, estoy en el simulador, por favor me confirman si se ve, ¿no? El estudiante, a partir de eso, ¿no?, de la forma como van interactuando con este recurso, se puede ir dando cuenta, ¿no?, y buscar quizás un contraejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, si mi perímetro es igual, por ejemplo, como en este caso, ¿qué pasa? Y vemos aquí, tienen a ustedes la opción de colocar dos cuadrículas, una cuadrícula. Yo también les invito a que ustedes puedan explorar sobre este recurso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mire, y aquí ellos pueden ir observando o simplemente también podemos no hacerlo visible, ¿no?, el valor tanto del área como del perímetro. Pero en este caso yo quiero que el estudiante observe porque quiero que pueda decir si esa afirmación es verdadera o falsa, que justifique. Entonces, a partir de esta forma de poder ir interactuando, ¿no? A ver, ¿qué pasa si coloco una ficha? A ver, el área tiene 11, área 12, pero el perímetro es igual. Por ejemplo, con esto ya sería un contraejemplo, ¿no? Cumple que los perímetros son iguales, pero las áreas son diferentes, ¿no? Y el estudiante puede ir dándose cuenta, ¿no? Área 16, ¿qué pasa? Por acá me voy, ¿no? ¿Qué ocurre aquí?
¿no? Puede ir observando qué está ocurriendo. Vemos que puede formar diversas figuras, ¿no? Entonces es bastante interesante este simulador. Bien, entonces yo voy cerrando ya esta parte ya de mi presentación y seguramente hay varias preguntas, ¿no? Pero la idea es que podamos nosotros considerar, a ver, con esto cierro, pero quiero presentar esta parte. Ahí está, ya estoy en mi PPT. A ver, que a la hora de usar los recursos, si bien son, y quiero reiterar esta parte, son un medio, no es el fin en sí mismo. No es que el recurso el didáctico haga magia en nuestros estudiantes, sino que nosotros la propuesta didáctica que presentemos es lo que debe ayudar finalmente a la construcción, a la introducción, a reforzar las nociones matemáticas, ¿no? Ahora aquí solamente en esta última parte quiero cerrar, es que para nosotros emplear algún recurso educativo hay que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Y creo que para eso podemos ayudarnos de ciertas preguntas, ¿no? Para poder nosotros usar convenientemente algún recurso didáctico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿No? Que para eso hay que tener en cuenta los contenidos y los objetivos matemáticos que se van a trabajar. ¿Para quiénes está dirigido? ¿Con quiénes vamos a utilizar esos recursos? Hay que tener en cuenta las características de nuestros estudiantes. ¿Cuándo y cuánto? Eso también, porque recuerden que el tiempo en el aula que tenemos a veces no es tan amplio, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que hay que considerar, ¿no? ¿Dónde lo vamos a utilizar ese recurso? A veces podemos utilizar en el aula o a veces lo vamos a utilizar en el patio, etcétera, ¿no? Eso hay que tener. ¿Y cómo? ¿Cómo es que vamos a incorporar ese recurso en nuestra propuesta didáctica, en nuestra sesión de aprendizaje, etcétera? ¿Sí? Bien, agradezco a todos por la escucha y bueno, quedo atenta a cualquier consulta que se presente. Gracias. Muchas gracias, Candy, por esta exposición. Realmente ha sido muy interesante. Los profesores están manifestando en el chat su satisfacción con la exposición que han podido apreciar y realmente podemos aquí ver con claridad cómo es que en el aula se repite un poco lo que ha pasado históricamente en las matemáticas. Porque si queremos nosotros tal vez que los estudiantes aprendan conceptos de álgebra, sería mucho mejor partir de cuestiones geométricas, así como hicieron los griegos, ¿no? Y ya después, inicialmente, pues comenzó la geometría y más adelante la álgebra. Y las preguntas tienen que ver con eso. En este momento vamos a pasar a la segunda parte de la exposición o de esta videoconferencia y vamos a dar a conocer las preguntas de los participantes. En primer lugar, quiero señalar que a nivel nacional hay profesores de Huancayo, de Ventanilla, de Lima, Lambayeque, Yurimaguas, de Loreto, ¿no? Y también a nivel internacional hemos podido apreciar que hay profesores que están participando de Hualpén, en Chile, de El Salvador, de Argentina, de Rosario, de México, también de Guatemala, de Montevideo, Uruguay y otros lugares. Bueno, la primera pregunta que yo quería señalarle es la siguiente. ¿Cuáles son algunos desafíos comunes que enfrentan los educadores al seleccionar y utilizar recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas y cómo podrían superarse? Bien, como bien dijiste, María del Carmen, yo lo voy a considerar como desafíos, ¿no? Como retos, ¿no? Algunos de ellos primero es el tiempo, ¿no? El tiempo en el aula es bastante escaso, podemos decir, mientras que a veces quizás queremos trabajar en equipo, mientras que los estudiantes forman los grupos o las parejas, entonces el tiempo es una de las limitantes, ¿no?
Otro aspecto también es el costo quizás de los materiales. Ahora, y aquí quiero aprovechar, ¿no? Muchos de los materiales que se ha abordado, se ha presentado, son materiales estructurados, tienen fines educativos, pero también hay materiales que son no estructurados, ¿no? Y podemos encontrar ya sea en los libros o en en el mismo internet, cómo es que el docente, ¿no? Manifiesta su creatividad con utilizar materiales que incluso son reciclados, ¿no? Para abordar ciertas nociones matemáticas. Por ejemplo, veía, ¿no? Que utilizaban ganchos, ¿no? Con tiras y podían trabajar ecuaciones, ¿no? O la descomposición de un número utilizando botellas, o en algunos chapas o tapas de color que representan números negativos, números positivos, ¿no? Entonces, porque a veces yo sé que muchos de nosotros a veces trabajamos en instituciones estatales donde nuestros estudiantes no cuentan con los recursos económicos, ¿no? Pero la creatividad del docente es tan grande, ¿no? Que con lo que tiene puede justamente crear ciertos recursos que le permitan justamente ayudar en esa labor pedagógica, en buscar construir una noción matemática, en reforzar, etcétera, etcétera. Muchas Así es gracias. sistemático. En la segunda pregunta, dice Douglas Martínez, usted explicó que los niños aprenden pasando 4 niveles de aprendizaje. 1, experiencia concreta; 2, representación gráfica; 3, representación simbólica; y 4, incorporación a la vida. Poniendo un caso concreto, geometría de sólidos en segundo grado, ¿es posible pasar por los 4 niveles? ¿Cuál sería la representación simbólica para un cubo o un cilindro, por ejemplo? Ya, en este caso estamos hablando de una noción geométrica, ¿verdad? Aquí podemos hablar ya de otras representaciones, ¿no? Como la representación, por ejemplo, gráfica, la representación verbal, ¿no? La representación concreta. Y esto justo se me vino a la mente una experiencia, ¿no? En inicial, que los estudiantes tenían que hacer un regalo a su mamá, ¿no? Porque se acercaba el Día de la Madre. Y se les había preparado, ¿no? Para que ofrezcan o entreguen su regalo en un sólido, pero esto estaba formado de cartulina. Entonces el estudiante tenía la posibilidad de elegir ya sea una pirámide, un prisma rectangular, un cubo, etcétera, ¿no? Cualquiera de esos que se les había puesto en la mesa. Entonces el estudiante cogía cualquiera de estos sólidos, ¿no? Entonces podíamos justamente, la idea era que el estudiante pueda, por ejemplo, transitar a la representación verbal, ¿no? Lo tenía en concreto, ¿no? Y representación verbal. Es inicial, ojo. Entonces ellos decían, ¿y qué puedes decir? ¿Qué figuras hay ahí? Por ejemplo, habían cogido un prisma rectangular, ¿no? Ah, este es un cuadrado, decía, iba señalando, ¿no? Que todavía son niños de inicial. Les señalaba las caras, por ejemplo, ¿no? Este es un rectángulo, este es un cuadrado, este tiene esta esquina, por decir los vértices, ¿no? Entonces, etcétera. Iba dando elementos, obviamente utilizando un lenguaje matemático, pero a su nivel. Entonces está pasando a una representación verbal, ¿no? Luego, ¿no? Decíamos, a ver, ¿y puedes dibujarlo? Le decíamos, ¿no? Y lo dibujaban también, obviamente, quizás faltándole algunos elementos, pero de eso concreto lo pasaba a una representación ya gráfica en sí, ¿no? Entonces, estaba en sí transitando por otros tipos de representaciones. Lo que yo he mostrado son algunos tipos de representaciones que hay,
¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos funciones, vamos a movilizar otros tipos de representación. Representación algebraica, representación tabular, representación sagital, representación verbal también, ¿no? Entonces hay otros tipos de representaciones, ¿no? En este momento yo he presentado unos de ellos, ¿no? Entonces, cada noción matemática no necesariamente va a fijar unos tipos de representaciones, ¿no? Sino que estamos viendo que hay otros tipos de representaciones según las nociones que estamos abordando. Esa sería mi respuesta, María del Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Candy. Realmente ha sido una exposición muy ilustrativa sobre cómo se puede utilizar el concreto para la enseñanza de la matemática. Y te pediría, por favor, que dieras tus últimas palabras de despedida al público. En principio, agradecerles a ustedes por su participación. Sé que hoy día es sábado y a estas horas, pero se ve que tenemos esas ansias de seguir aprendiendo. Yo también aprender de ustedes, claro está, ¿no? Que no tengamos, creo que, o esa limitación a querer innovar, ¿no? Yo creo que el aula es como un laboratorio, donde voy a ver y digo, bueno, voy a trabajar con este recurso, ya sea de material concreto, con este recurso tecnológico, o lo voy a hacer con algún juego, o voy a utilizar distintas. O sea, hay que tener esa apertura, ¿no? Para poder implementar lo que nosotros creemos que va a funcionar. Y en el camino nos vamos a ir dando cuenta en qué aspectos hay que mejorar, ¿no? Y qué aspectos sí me están funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que es invitarlos a ustedes. Podemos encontrar una variedad de recursos de ahora, que la tecnología, ¿no? Y el IA, que justamente es la última videoconferencia que se va a presentar, ¿no? Cómo la podemos aprovechar en las matemáticas. Entonces, tenemos esa variedad, esa riqueza, pero simplemente hay que saber cómo utilizarlas de manera adecuada, ¿no? Y siempre con el propósito de que en todo momento nuestros estudiantes sean justamente los más beneficiados en esta parte, ¿no? Que podamos lograr los aprendizajes esperados. Bien, conmigo es esta videoconferencia 5, agradecerles por su participación y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Candy, muchas gracias. Les damos a ustedes muchas gracias por su participación el día de hoy y estamos seguros que han quedado satisfechos con la exposición de la Magíster Candy Ordóñez. Gracias por su participación y será hasta otra oportunidad.